Hola, bienvenidos a un nuevo video de Tips con propósito. Hoy te quiero hablar de cómo escuchar la voz de Dios durante tu día a día. He hablado con muchas personas y me han comentado de que sienten que Dios no las escucha porque realmente ellas no escuchan a Dios. Muchas personas piensan que Dios se olvidó de ellas porque no han visto ninguna señal divina como respuesta a su pregunta y sienten que Dios se alejó, que Dios las abandonó o que simplemente no está ahí para escucharlas. Pero en realidad lo que muchas veces pasa es que nosotros somos los que no estamos atentos a la voz de Dios porque estamos rodeados de mucho ruido exterior, de mucho ruido del mundo, la cual hace que no estemos en sintonía o no estemos atentos a la voz del Espíritu Santo. Y hoy quiero darte algunos tips, algunos detalles de cómo escuchar a Dios en tu día a día. Hay muchas formas en las que Dios habla, pero su principal manera de hablarnos es a través de la palabra. Si nosotros no tenemos un tiempo de lectura, un tiempo de estudio de la Biblia, un tiempo para meditar en su palabra, rara vez vamos a sentir que Dios nos está hablando, porque su principal forma de hablarnos es a través de la palabra. Y si nosotros no tenemos ese tiempo de lectura, de estudio, de la palabra de Dios, de la Biblia, rara vez vamos a sentir de que Dios nos está hablando. Otra forma en la que Dios nos habla puede ser a través de la música, de la adoración, cuando estamos escuchando alguna adoración, alguna música que exalte a Dios, podemos sentir su paz, podemos sentir que Él está con nosotros o que de verdad nos está hablando a través de esa música. También podemos escuchar la voz del Espíritu Santo a través de una prédica, cuando estamos escuchando la prédica de nuestro pastor o pastora, cuando estamos escuchando una prédica online, también puede ser un mensaje en Instagram, por ejemplo. Dios nos puede hablar de muchísimas formas. Por ejemplo, sabemos que Dios nos está hablando cuando tenemos que tomar una decisión importante y sentimos paz o sentimos inquietud. Ahí también podemos sentir la voz del Espíritu Santo. Otra cosa que debemos saber y que debemos tener claro es que Dios siempre va a hablar en línea con lo que dice su palabra. Si lo que te están hablando, si lo que estás escuchando, si lo que sentiste es algo que va en contra a la palabra de Dios, esa voz no es del Espíritu Santo. Esa voz es tuya o puede ser del enemigo. Entonces tenemos que saber discernir cuando la voz es de Dios, porque siempre va a estar alineado a su palabra. Entonces, Dios habla de un montón de maneras, de muchísimas maneras Dios nos puede hablar. El tema es, ¿tenemos el oído afinado realmente para poder escuchar la voz del Espíritu Santo? Podemos ver en la historia de Elías, cuando estaba en la cueva, que él supo exactamente dónde estaba Dios. ¿Y eso por qué? Porque Elías tenía el oído afinado a la voz de Dios. Entonces él supo en dónde exactamente él estaba. Y podemos ver en Primera de Reyes 19:11 que dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y ahí sigue la historia. Entonces, ¿qué dice? Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, Elías oyó ese silbo apacible y supo exactamente dónde estaba Dios, porque su oído estaba afinado a las cosas de Dios, su oído estaba afinado a la voz de Dios. Él sabía exactamente dónde estaba y dónde no estaba Dios. También podemos ver en esta historia que Dios no siempre habla de maneras sobrenaturales, no siempre habla con terremotos, con vientos, por ejemplo, sino que también habla en ese silencio de donde vos estás en tu intimidad con Él, te habla en ese momento de paz, te habla en ese momento
a solas con Él. Entonces no siempre tenés que tener una respuesta sobrenatural, una respuesta loca, digamos, sino que Él habla suavemente, habla a tu corazón, habla con tranquilidad, con amor. Entonces quiero que sepas que no es necesario tener una respuesta sobrenatural, no es necesario tener una respuesta que venga un profeta a hablarte, sino que Dios habla a través de su palabra, habla a través de una oración, habla cuando estás orando, cuando estás teniendo tu tiempo de intimidad con Dios, también te habla en ese momento. El tema siempre es que tenemos que estar con nuestro oído espiritual abierto para poder recibir eso de parte de Dios, para poder discernir cuándo es que es Dios hablando en nuestro corazón. Tenemos que tener un tiempo de silencio para dejar a Dios hablar, porque es como que estés hablando con otra persona todo el tiempo vos, y nunca la dejes hablar a la otra persona. No va a tener la chance de poder hablar en algún momento. Pasa lo mismo con Dios. Cuando vos estás en tu tiempo de oración y venís a los pies de Dios y la regás todo y no dejás ni siquiera un momento para que Él hable, va a pasar eso. No te va a hablar porque es necesario que tengas un tiempo en silencio, calladita la boca o calladito la boca, para que Dios tenga el momento de poder hablarte. Entonces muchas veces es necesario estar en silencio para que Dios pueda hablarte. Practicar la obediencia también te hace escuchar la voz de Dios. Obedecer a Dios es obedecer su palabra. Y cuando vos obedeces su palabra, estás más dispuesto, estás más abierto a lo sobrenatural de Dios, a lo espiritual, para entender más fácilmente lo que Dios te quiere decir. Por ejemplo, cuando vos entregás tu corazón a Jesús, le pedís al Espíritu Santo que entre en tu vida, a partir de ahí, vos, por ejemplo, vas a hacer algo que sabés que no está bien o que no sabés si está bien o no está bien, y el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón. Te va a traer paz con lo que vayas a estar haciendo o te va a traer inquietud con lo que vayas a estar haciendo. Entonces, cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, que vos ya aceptaste a Jesús en tu corazón, entra en tu vida, vas a saber exactamente qué hacer, porque Él es el que va a traer dirección exacta a tu vida. Resumiendo, formas en las que Dios habla hay un montón, hay infinitas formas. Nunca te olvides de que Dios está ahí escuchándote, está ahí prestándote atención a lo que vos necesitas, a lo que vos decís, a lo que vos le hablás. Siempre Él está ahí. El tema es que vos tenés que estar con el oído afinado para poder escucharlo, para poder escuchar su voz. Muchas veces tenemos que bajar el volumen del mundo, bajar el volumen de lo exterior, de lo de afuera, para poder tener un tiempo de intimidad, un tiempo a solas con el Espíritu Santo y poder ir de a poco afinando nuestro oído para escuchar la voz de Dios. Así que bueno, hasta acá el video de hoy, espero que te haya gustado. Decime en los comentarios cuál es tu forma de escuchar a Dios, cómo es que Dios te habla. Y bueno, y nos vemos en el próximo video.